Con nosotros Olman Vargas, director ejecutivo del CEFIA, quien le damos la bienvenida esta mañana a Costa Rica Noticias. Buenos días, don Olman. Buenos días, un gusto estar aquí con usted y con todos los televidentes. Don Olman, ustedes el pasado miércoles en un informe que presentaron hablaban sobre la importancia de que Costa Rica pues se renueve en transporte y que pueda utilizar también la propuesta y el desarrollo del tren eléctrico. ¿Por qué? Sí, bueno, es importante decir que nosotros desde hace mucho tiempo venimos analizando estos temas, muy preocupados por todo el problema de la movilidad urbana, sobre todo en nuestra gran área metropolitana, en nuestras principales ciudades como son San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Y definitivamente el problema de la movilidad no se resuelve con una sola cosa, es un problema multifactorial y que debe generar una serie de acciones a nivel del gobierno central y de la sociedad como un todo para poder resolver el problema de una manera significativa. Una de esas acciones es el tren rápido. Tenemos nosotros una grandísima ventaja y es que tenemos un corredor por donde pasa el tren actual que une las 4 principales provincias, que es un corredor muy valioso y sobre el cual se puede desarrollar el proyecto. En atención a eso, nos hemos dado a la tarea durante muchos meses de analizar de una manera muy rigurosa, muy técnica, la propuesta que ha presentado el gobierno central, entendiendo incluso que es un proyecto que puede ser impulsado por este gobierno, pero que en realidad va a ser desarrollado en el siguiente gobierno que iniciará dentro de un año. Toda la mayor parte de lo que sería el desarrollo del proyecto va a ser una responsabilidad del próximo gobierno. Los datos que nosotros presentamos y los presentamos en detalle en el informe es que el proyecto es una necesidad, que el proyecto debe ir, pero sí hacemos una serie de recomendaciones y sugerencias hacia las autoridades del gobierno central y particularmente las del INCOFER para que se tomen en consideración una serie de asuntos que nos parece importante, que van a venir a enriquecer el proyecto y que van a hacer que el proyecto se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Don Olman, antes de que empecemos a abordar un poco sobre algunas de esas recomendaciones, sí me gustaría consultarle si la infraestructura de nuestro país está preparada para un sistema pues más moderno como este y qué requiere para poder estarlo si no lo está. Sí, es una muy buena pregunta y en realidad es un proceso que tiene que ser complementario. Como tal, la infraestructura del país en este momento todavía no está preparada para funcionar de una manera eficiente, pero tenemos que ir generando precisamente una serie de mejoras, una serie de proyectos para ir entonces cambiando esa situación y pudiendo generar la infraestructura que nos pueda llevar a solucionar, por lo menos de manera significativa, todos los problemas que tenemos en la actualidad. Desde ese punto de vista, el tren tiene una particularidad y es que es un eje central que establece lo que nosotros llamamos desde el punto de vista técnico una intermodalidad, que quiere decir que es un elemento donde se van a conjugar diferentes sistemas de transporte o diferentes modos de transporte. En las estaciones del tren es importante que haya un intercambio con los autobuses que cruzan todo ese corredor, que haya también parqueos para los estacionamientos de vehículos particulares, que haya parqueo también para todo lo que es los desplazamientos no motorizados, como puede ser todo el tema de las bicicletas, y se genera entonces una interacción entre diferentes maneras de transportarse, donde el tren sea un eje distribuidor de pasajeros de un sector hacia otro. Desde ese punto de vista, el desarrollo del tren necesariamente tendrá que hacer mejoras en infraestructura. Esos puntos de intercambio donde la gente va a accesar al tren, donde la gente se va a bajar de un autobús y va a subirse al tren, o viceversa, se va a bajar del tren para accesar a un autobús, tienen que ser estaciones diseñadas de una manera mucho más moderna, de una manera mucho más eficiente, y así en los diferentes puntos de intercambio se tiene que establecer la posibilidad entonces de una infraestructura muchísimo mejor que la que existe en este momento. Precisamente el desarrollo del tren es una acción que va en esa línea. Don Olman, y es que como usted lo acaba de mencionar,
se requiere de una interacción para que no solamente funja como un medio de transporte más preciso, más ágil, más inmediato, sino que también permita mayor flexibilidad a la hora de circular las personas. Bueno, lo vemos incluso en la capital, en San José, como la saturación de movilidad es muy grande entre tanto, no solo las personas que están viajando, sino también vehículos, buses, bicicletas, incluso que usted menciona. Esta propuesta que usted plantea o esta sugerencia que ustedes plantean que va de la mano con el tema de la sectorización con la que ha estado trabajando el gobierno, es una propuesta muy integral y que requiere de una planificación muy detallada, muy precisa para que puedan concordar de la forma más ágil. Precisamente una de nuestras principales conclusiones va en el sentido de lo que usted acaba de decir. Nosotros estamos proponiendo que haya una comisión central coordinadora liderada por el INCOFER, que es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante el proyecto y tiene la competencia legal para hacerlo, pero debe de generar una comisión donde estén las diferentes instituciones involucradas y se genere la coordinación necesaria para que el proceso se vaya dando de una manera positiva y fluida y armónica, ¿verdad? Hay buenas noticias. Nosotros participamos de una mesa que lidera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de Vivienda y Asentamientos Humanos, que se llama la Mesa Técnica Multinivel, donde están representadas las 15 municipalidades, los 15 municipios por donde pasa el tren. Y nos hemos sorprendido de que muchos de esos municipios se han venido preparando, han venido realizando estudios y tienen información muy importante de dónde establecer esos puntos de intercambio y de cómo generar mejoras muy importantes a lo largo del corredor del tren para que este proceso se pueda dar de una manera más eficiente. Entonces, sí hay gente que ha venido trabajando en eso. Precisamente una de nuestras recomendaciones es que se utilice toda esa información que se ha venido generando para que se planifique de manera adecuada lo que va a ser el proceso de diseño y construcción del tren, que no es un proceso corto. Estamos hablando de que fácilmente entre el proceso licitatorio, la propuesta de diseño del oferente, la construcción del tren y ya la entrada en operación del tren, probablemente nos vamos a llevar fácilmente unos 3 o 4 años. Entonces, es un proceso largo, es un proceso que se debe hacer de manera planificada, es un proceso, eso sí, que se debe de hacer, ¿verdad? Porque si no, no empezamos nunca y no podemos resolver los problemas ni ahora ni después. Entonces, lo que sí estamos planteando es que haya un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para que el proceso se pueda llevar de la mejor manera y finalmente de aquí a unos 3 o 4 años tengamos ahora sí la entrada en operación del tren y debidamente articulado con todos los sistemas de transporte público, como los autobuses, como los taxis, como las bicicletas, como los parqueos de vehículos particulares, etcétera, que posibilite que la gente pueda utilizar de una manera mucho más eficiente el transporte público de lo que hemos venido haciéndolo hasta ahora. Don Holman, para ir cerrando, también me gustaría... Yo les iba a preguntar un poco sobre el plazo, ¿verdad? Bueno, 4 años me parece un tiempo prudente para poder hacer una correcta planificación y ejecución del proyecto. ¿Cuál es la posición de las autoridades de gobierno en tanto a las propuestas que ustedes hacen? Y si podemos, antes de despedirnos, enumerar algunas otras que ustedes consideren que han sido bastante importantes. Sí, en la entrega que nosotros le hicimos a las autoridades de gobierno el pasado miércoles del informe, nosotros sentimos una recepción bastante positiva, específicamente sobre todo de la licenciada Elizabeth Briceño, que es la presidenta ejecutiva del INCOFER, y de la primera dama, doña Claudia Dobles. Creo que ellas se sintieron satisfechas por el aporte que estaba haciendo el colegio a través de un informe técnico. Creo que les va a ayudar, no tenemos ninguna duda de que les va a ayudar a tomar una serie de decisiones importantes. Ahora ellos tienen que planificar si algunos, por ejemplo, de los datos que se han venido generando, de los que yo le hablaba, si los incorporan en este momento o si los ponen a disposición de los oferentes en el momento del proceso cartelario para que los oferentes los utilicen en sus propuestas de diseño y construcción, etcétera. Ahora pues ya el gobierno tendrá que tomar una serie de decisiones. Nosotros esperaríamos que en el año que le resta a este gobierno, ojalá por lo menos se pudiera dejar listo el cartel de licitación y ojalá se pudiera dejar listo por lo menos el inicio de la licitación para recibir ofertas. Muy probablemente será la administración futura la que entrará dentro de un año, la que le tocará pues, la evaluación de las ofertas y la asignación de la empresa
ganadora del diseño y la construcción y posteriormente de la empresa concesionaria que llevará adelante la operación del tren. Entonces, es un proceso que trasciende a las administraciones, ¿verdad? Por eso no debe ser un proceso político, debe ser un proceso país, porque es un proyecto país, y se necesita del aporte de todos. De hecho, como parte de esas otras conclusiones que nosotros planteamos en el informe, nosotros nos ofrecemos también para ser un ente que junto con otros organismos podamos establecer un proceso de supervisión, de colaboración, para que el proceso se vaya dando de manera eficiente. Nosotros nos ofrecemos con muchísimo gusto, pensamos que el Estado de la Nación es una organización que tiene mucho conocimiento en estas temáticas porque lo ha analizado a detalle, ellos pueden aportar también, pueden haber representantes de universidades públicas estatales, donde hay técnicos de mucha calidad, como en la Universidad de Costa Rica, en el Tecnológico de Cartago, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Distancia. Entonces se puede hacer un equipo colaborador que de manera paralela a las decisiones que va tomando el gobierno central, vaya generando un proceso de fiscalización, de supervisión y vaya ayudando a resolver los diferentes problemas que se presenten. Eso nos parece que es muy importante porque es una manera de colaborar con el gobierno central, independientemente de cuál sea el de ahora y el que venga a partir dentro de un año, pero todos poner un grano de arena para que el proceso se pueda llevar eficiente y no como en otras oportunidades que hemos tenido amargas experiencias con proyectos de infraestructura que duran mucho, que tienen sobrecostos y que tienen complicaciones que esperaríamos en este caso no tengan por qué darse. Y que a veces se han desperdiciado también labores en muchos aspectos. Así es, todos sabemos cuáles proyectos han sido muy complicados, no queremos que se repitan esas cosas, más bien ojalá esos proyectos nos hayan dejado verdaderas lecciones aprendidas para que podamos llevar adelante proyectos con la eficiencia que corresponde. Perfecto, don Holman, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenos días. A partir del próximo 10